el solidario de la televisión venezolana. ¿Y usted tiene malas costumbres quizás de decir malas palabras? Pues bueno, hoy le corresponde a San Bernardino y es que él lo corregía en aquel momento, en aquella fecha, sin ningún tipo de miedo, con mucha valentía. Hoy vamos a conocer más de este santo, San Bernardino de Siena. Era muy simpático en el trato con las personas que gozaban de su compañía, pero oía a alguien diciendo un mal vocabulario, grosero o atrevido, pues él lo corregía con valentía para que abandonaran esas malas costumbres. De joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió en el año 1400, donde estalló en Siena esa epidemia de tifo negro. Cada día morían centenares de personas y nadie se atrevía a entender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces, Bernardino también y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a esos apestados. También trabajaban día y noche. De hecho, Bernardino preparaba muy bien a los que se iban a morir para que pudieran irse en paz con Dios, bien arrepentidos de sus pecados. Y como por milagro de su grupo de jóvenes, ese libro que contagió, sobre todo, ellos todos se contagiaron de la peste, del tifo o no, pues bueno, era allí ese temor que había en la época donde no sabían si realmente estas personas podían o no estar contagiados, pero Dios posó en ellos la sanación. Pero cuando pasó esa enfermedad, Bernardino estaba tan débil, sin alientos, que tuvo varios meses postrado en la cama con alta fiebre, así que le disminuyó las fuerzas en el cuerpo, pero sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró otra vez la salud por el agotamiento que tenía de aquel trabajo en ese momento, de vez en cuando se alejaba de casa, de quienes preguntaban dónde se dirigía. Él respondía tan solo: voy a visitar a una persona en la cual estoy enamorado. La gente creía que era que se iba a casar, pero un día sus tías le siguieron los pasos y se dieron cuenta de que él se iba justamente a una ermita donde había una estatua de la Virgen Santísima y allí rezaba con gran fervor. En el año 1402 entró como religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro más alejado y donde la disciplina era más rígida, y así él podía en silencio orar y no tener la mortificación, porque él simplemente quería ser santificado. Nuestro santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre, y esa misma fecha recibió el bautismo. Además que un 8 de septiembre recibió también el hábito de franciscano, y en ese gran día la Natividad de Nuestra Señora recibió la ordenanza sacerdotal en el año 1404. Fue pues ahí siempre muy grato, muy significativo, y esta es una fecha santa, o fue una fecha santa para él. Los primeros 12 años en el sacerdocio pasó Bernardino casi sin ser conocido por nadie. Vivía en el retiro, dedicado al estudio y a la oración. Dios lo estaba preparando para una futura misión. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que le capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito, y pronto Dios lo envió a predicar. Esto sucedió de un modo bien singular. Durante 3 días seguidos, estando rezando con todos los religiosos por la mañana, de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y le dijo: hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar. Iguales palabras fueron dichas por cada uno durante 3 días. Todos consideraron que era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que fuera a una gran ciudad a predicar lo que era la Cuaresma. Los éxitos fueron impresionantes, las multitudes empezaron a asistir en esas inmensas cantidades de sermones. De hecho, al principio le costaba un montón hacerse oír, sobre todo a lo lejos, pero él pidió con fe a la Virgen Santísima y ella le concedió una voz potente y muy sonora, en vez de una débil y desagradable que antes tenía. En 1418, hasta su muerte, por 26 años, Bernardino recorre los pueblos y ciudades, campos, predicando de una manera que antes la gente ni siquiera lo escuchaba. Se levantaba justamente a las 4 de la mañana y duraba horas y horas preparando sus sermones. En efecto, cada predicación era entusiasmarse todos por Jesucristo y por su gran conversación con los pecadores. Muchísimos terminaban llorando y arrepentidos al momento de escuchar sus palabras. Cuando esa voz superpotente gritaba en medio de esa silenciosa multitud: temblad tierra eterna, al ver que la criatura se ha atrevido a ofender a su Creador.
A la gente les parecía que se movía el piso bajo sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenía que predicar en plazas y en campos porque estos templos no cabía la cantidad de gente que quería escucharle. Recorrió países como Italia a pie, predicando. Cada día que predicaba eran bastantes horas y muchos sermones. A todos siempre les recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencias por su vida o esa vida mala que habían tenido en el pasado. Atacaba sin compasión los vicios y las malas costumbres, invitaba con gran vehemencia a tener un intenso amor por Jesucristo y la Virgen. Por todas partes llevaba y repartía esos estándares de 3 letras, JHS, Jesús Hombre Salvador, que invitaba a sus oyentes a seguir con gran cariño por el nombre de Jesús donde estaba, pues San Bernardino pues predicaba y quedaban muchos estandartes en los palacios y en las casas con esas letras que aún comúnmente podemos encontrar en las iglesias y en algunos espacios santos. Durante 80 días predicó en Roma y de allí 114 sermones donde tuvo un extraordinario éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos, porque era el que más vocaciones había conseguido para la comunidad. Cuando Bernardino entró a la comunidad de franciscanos observantes, solamente había en Italia 300 de estos religiosos. Cuando él muere ya habían más de 4.000. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tantos sitios, muchos ayunos, muchas penitencias, fueron debilitándolo notoriamente. En su rostro se notaba un verdadero penitente, pero de la misma apariencia era una persona fuerte y que le daba la oportunidad a todos para atraer admiración y a su gente. El único lujo que aceptó durante esos años fue un borriquillo para no tener que hacer a pie todos sus largos viajes. Y de hecho, estaba acompañado de sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando, que era su vocación, con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos, allí fue cuando murió un 20 de mayo. Y es por eso que hoy conocemos parte de ese trabajo que realizó San Bernardino. Fue predicador y tenía una vocación y sobre todo admiración por Dios y además esa capacidad de mover masas para que también se encontraran a sí mismos y encontraran la paz con la divinidad, con el Padre Celestial y la Virgen Santísima. Es parte de que los milagros existen, es parte de que la constancia y justamente el hecho de querer hacer las cosas y apoyar a los demás, pues puede mover esas montañas y sobre todo con la fe. Hoy es esta la historia que nosotros le contamos, San Bernardino de Siena. Nosotros con esta información nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con más del Solidario de la Televisión Venezolana.